Hola Facundo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Por suerte ya terminando la jornada de, Ya, de ya está. cuarentena en casa. Me toca este vivo y ya después a las 8 me voy a poner a hacer un poco de ejercicio para distender, que es un poco necesario, ¿no? Ay, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo les estaba contando a todos, te estaba por presentar. Bueno, Facundo es creativo, es músico y es autor de dos libros. Uno se llama Los Caminos de la Creatividad y el otro Crear o Reventar. ¿Es así? Exactamente. El camino de la creatividad es mi anterior libro sobre el proceso creativo y el último que salió ahora hace poquitos meses, en Mirá, septiembre del acá año lo pasado, tengo. Crear o Reventar. Ahí lo tenés, mirá, qué grande. Vos sabés que tengo una anécdota con este libro, porque a mí este libro me lo regaló una paciente. Vino un día a la sesión y me dijo, tomá, esto es para, bueno, es un regalito para vos, porque sé que te Ah, gusta escribir. Yo escribo ficción como hobby, y ajá. bueno, me pareció que te iba a venir bien. Y la verdad es que lo leí, obviamente, y realmente me sentí muy identificada en todo lo que vos contás en este libro. Para los que hacemos algo creativo, digamos, fue como verse reflejado, ¿no? En palabras. Y bueno, es un libro que en algún punto lo devuelvo porque se lo recomiendo, digamos, a muchos pacientes que cuando me plantean no sé qué me gusta, no sé qué hacer, no sé cuál es mi hobby, no se me ocurren ideas, o la ansiedad no me permite ser creativo, ¿no? Que es algo Claro. que les pasa a muchos de Bueno, nuestros pacientes. muchas gracias por la ayuda en la difusión. Con eso me alegro mucho que te haya gustado. La verdad te felicito porque es súper útil, súper fácil de leer, digamos, es súper práctico, me encantan los ejercicios. Muchos de los ejercicios que vos planteás en el libro son ejercicios que nosotros trabajamos en terapia cognitivo-conductual, así que es espectacular. Qué bueno. Bueno, contame un poquito, bueno, en el libro hay mucho dedicado a los miedos, en tus podcasts también, o sea que siempre estás mencionando esto de los miedos como algo que puede afectar el proceso creativo de alguna manera o potenciarlo, si sabemos cómo canalizarlos. ¿Es así? Exactamente. Cuando yo empecé a estudiar el proceso creativo, hace ya muchos años, y uno empieza a tratar de identificar cuáles son digamos, los enemigos de la creatividad, si querés llamarlo de alguna forma, te empiezan a aparecer como muchas causas, ¿no? La pasividad, la falta de ganas, el no saber qué hacer, etcétera. Pero cuando empezaba como a escarbar un poquito más en la profundidad detrás de cada una de esas cuestiones, me daba cuenta que había un vestigio de miedo, de algún tipo de miedo, ¿sí? De hecho, hasta en algún momento, hace poquito, hice como el ejercicio de estoy escribiendo, justamente estoy como enfocado estudiando el tema del miedo en el proceso creativo, y entonces hice el ejercicio de agarrar todos los motivos que mis seguidores de Instagram consideraban que de alguna manera les limitaban el proceso creativo y tratar de identificar si había un miedo atrás de ello y la verdad que lo podés encontrar siempre si querés, ¿no? Si querés verlo. Y entonces, cuando estaba escribiendo El Camino a la Creatividad, me di cuenta que en realidad el gran enemigo de la creatividad no es ni la pasividad, ni el desgano, ni la fatiga, ni el no saber qué hacer, ni la falta de inspiración, sino que es el miedo, en definitiva. Porque la creatividad es esencialmente un proceso en el cual uno debe animarse a algo. Animarse en el sentido casi etimológico de la palabra, ¿no? Llenarse de alma, llenarse de uno mismo y animarse a dar un paso hacia adelante. Y el miedo te invita a hacer todo lo contrario. El miedo te Ujú. invita a quedarte en tu casa, tranqui, no animarte, no arriesgarte. Así que ahí de alguna manera identifiqué como los dos polos, ¿no? Y, y realmente cuando uno lo puede entender de esta manera y uno empieza a entender cómo funciona el miedo, bueno, y los temas de la ansiedad y todo eso, se da cuenta que en el miedo hay también algún tipo de energía, hay ahí como una energía que en todo caso te contiene más que te impulsa, ¿no? Ujú. Pero que si uno la puede observar,
la puede observar digamos, amablemente hacia uno mismo, con amor propio, con paciencia, etcétera, y trata de canalizarla en algo, en un hacer, rápidamente puede descubrir que el proceso creativo es realmente un proceso a través del cual esa energía o esa, digamos, esa tensión que te genera el miedo se puede poner al servicio de algo. Insisto con esto, no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que es No. algo que es un proceso, no es como dar pequeños pasos, y si vos estudiás la historia de la humanidad, hay enormes obras creativas que han surgido de grandes momentos de inspiración, de amor, de alegría, digamos, de emociones positivas, pero también hay grandes sucesos creativos que han surgido de grandes momentos de miedo, de tensión, de crisis, ¿qué hacemos con esto? ¿Ah? ¡Pum! Bueno, se pone eso al servicio de algo y algo se crea. Y cuando se crea, yo siempre digo que el proceso creativo es como transformador, transforma esa energía del miedo en algo que te hace bien y que al mismo tiempo te sana, creo que es muy bueno. Para mí es buenísimo y esto que vos decís de cómo el miedo, digamos, nos lleva a evitar, ¿no? A quedarnos en el lugar, a quedarnos ahí sentados, viendo cómodamente la serie, como leía en algunos de tus libros, ¿no? O sea, cuando uno afronta esta situación o sea, cuando uno evita en realidad el ponerse en contacto con algo nuevo, los pacientes ansiosos en general o las personas que sufren ansiedad evitan los cambios, evitan la novedad, o sea, porque eso les genera mucha ansiedad porque no lo pueden predecir. Y la creatividad está como exactamente en el otro lado de eso, ¿no? O sea, es justamente lo nuevo, la sorpresa, la novedad, la idea, es lo Totalmente, mira, positivo del miedo. estaba buscando en mis anotaciones porque tengo, justo cuando estaba preparando esta conversación de hoy, vos empezás a escarbar en el tema del miedo y de la ansiedad en el proceso creativo y sacás tela para que hagamos, no sé, 10 lives. Terrible. Sí, 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 hay muchísimo. Ahora no lo estaría encontrando, pero lo voy a seguir buscando en el transcurso de esta charla porque hay un punto de vista que me parece que está bueno compartirlo, pero más allá de eso, yo últimamente vengo trabajando, cuando trabajo en los talleres de creatividad, y trabajamos en el tema de los obstáculos y esas cosas que no te permiten crear, y en los fantasmas, lo llamamos, ¿no? Esos monstruitos que te aparecen en la cabeza cuando creas. Eh, Me di cuenta, y esto me di cuenta a fuerza de trabajar con la gente, que una muy buena forma de salir de esa pasividad o de ese estado de sentirse, digamos, atado por el miedo, es tratar de entrar en contacto con la realidad lo antes posible. O sea, tratar de salir del universo del imaginario en el cual pasa de todo, ¿viste? O sea, pasan las catástrofes, vienen los monstruos, o sea, Que en está todo acá eso, adentro. que en eso las personas con ansiedad son súper creativos, por otro lado, porque todo ese Claro, mundo imaginario catastrófico es extremadamente creativo. A veces con los pacientes hacemos este chiste de, bueno, a ver, la película de Spielberg que estás haciéndote en la cabeza, ¿no? Escenarios absolutamente disparatados, a veces que en donde ahí hay una conexión también con la creatividad, una creatividad que no está obviamente enfocada de una manera sana, digamos, pero ahí es donde uno puede darse cuenta que a pesar del miedo, digamos, podemos ser creativos y el miedo nos puede llevar a crear cosas realmente increíbles si lo sabemos transformar, ¿no? totalmente. Y entonces ahí es donde yo creo que cuando vos tenés la posibilidad de salir de tu cabecita por un momento y entrar en acción, entrar en contacto con la realidad, lo que la realidad generalmente te demuestra era que todas esas películas que vos te hacías en la cabeza no eran así. Eran mejores o peores, después vemos, pero no eran así. O sea, Ujú. a mí me encanta, o sea, esa frase que la realidad supera la ficción Sí. de nuestra cabecita. Y entonces trabajamos mucho digamos, con pequeños planes de acción en los cuales tratamos de ir dando pequeños pasos sobre el hacer, o sea, haciendo pequeñas cosas que te vayan a vos demostrando que la realidad supera tu ficción y que vos podés aprender inclusive mucho de la realidad y mucho de vos misma haciendo. Yo creo, soy un convencido de ahí en el camino de la creatividad, y creo que en crear o reventar también está la frase, que es cuando uno cree en algo, lo puede crear, cuando creemos, creamos, cuando creamos, crecemos, ¿no?
Sí. Entonces, en la medida en que vos vas haciendo cosas chiquitas, vas creyendo un poquito más en vos, vas aprendiendo un poquito más de vos y vas pudiendo salir adelante. Esto es re interesante porque es lo que hacemos en terapia cognitivo-conductual con los pacientes con ansiedad cuando vienen con miedos X. O sea, justamente lo que siempre hacemos es tratar de que expongan, de que afronten esos miedos. Lo hacemos de manera gradual, exactamente como vos lo estás describiendo, ¿no? Y con esto de crear algo y crear algo propio, ya sea, a ver, una obra, algo de arte, música, o un emprendimiento también, o sea, cuando tratamos de llevar a cabo una idea, se nos vienen encima todos los miedos, el miedo al fracaso, el miedo al error, el miedo a que los demás nos juzguen negativamente. Esos son muchos de los obstáculos que hay en este proceso creativo, ¿no? Que nos invitan a volver al sillón a mirar la serie. Exactamente. Y creo que el proceso creativo es una muy buena manera de sacarte un poco de vos, de este ensimismamiento que te genera la ansiedad o el miedo o cualquiera sea de los temas que todos vivimos en nuestras cabezas y que lo vamos manejando de mayor o menor medida. Creo que la creatividad es una gran oportunidad de salirte un poco, correrte un poquito de vos y verte de otro punto de vista, ¿viste? A través del hacer. El otro día hicimos un vivo con Chacho Garabal, que él es especialista en logoterapia, Mm. y que es un tema que yo la verdad que no domino, pero que hablando con él aprendo y después investigo, etcétera. Lo único que hice fue leer El hombre en busca de sentido de Frankl hace un tiempo, y bueno. Pero él me dijo algo que es muy interesante y que me parece que está buenísimo, que dice que la creatividad de alguna manera también te invita a estar presente. O sea, a Exacto. estar presente en todo lo que pasa, no solo en vos, sino en lo que estás haciendo, en el momento, en el clima, en las cosas que te están estimulando. Y eso te ayuda muchísimo también a salir del rollo, ¿no? Ujú. Justamente algo que caracteriza la ansiedad es esta cosa de no poder vivir el aquí y el ahora, el Claro, momento presente. Entonces, el ansioso siempre está pensando más allá, siempre está claro. conectado con las preocupaciones, con estos pensamientos catastróficos, y es uno de los motivos por los cuales los ansiosos en general les cuesta mucho conectarse con el disfrute. Y ahí viene otra parte también del proceso creativo que para mí es, o sea, es la parte, o sea, la parte más linda, que es esto también de que nos conecta con el presente, pero nos conecta con una sensación, con muchas sensaciones, ¿no? A veces de frustración, a veces, pero también con la sensación de disfrute, de poder disfrutar del proceso más que del resultado, quizás muchas veces, ¿no? Esto de estar Bueno, conectado. el proceso creativo tiene etapas, ¿viste? Y una de esas etapas se llama el famoso estado de flow, que es, seguramente lo conocerás o lo habrás leído por ahí. Para la gente que no sabe lo que es ese momento en el cual vos estás haciendo algo que te absorbe tanto, te gusta tanto, te apasiona o te abstrae tanto de la realidad, que hace que disfrutes muchísimo, se te pasa la hora volando, o las horas se te pasan volando, te olvidas de vos, de tus problemas, si algo te preocupaba, ya no te preocupa tanto, por lo menos durante ese momento, porque estás como muy conectada con algo que realmente te resuena y te representa. Y ahí es donde yo creo que volvemos al mismo tema de antes, ¿no? La importancia de hacer algo, porque jamás vas a entrar en estado de flow pensando, por ejemplo, a vos te gusta tocar la guitarra. Yo jamás voy a entrar en estado de flow pensando que toco la guitarra o imaginándome. Ahora, si agarro la Claro. guitarra y me pongo a tocar, es muy probable que a los 10, 15, 20 minutos ya esté colgado en mi mundo y me olvide de todos esos fantasmitas. Hasta que después vuelven, porque la creatividad tiene etapas, ¿no? A veces estás ahí arriba, a veces bajás, etcétera. Y esto también me parece que es importante como dejarlo en claro. La creatividad no es la panacea permanente que vos te pones a crear y la vida te sonríe y te sentís bien y etcétera. Pero es una gran herramienta para aprender, creo yo que es la principal habilidad que necesitamos los seres humanos en el siglo XXI, para aprender a hacer equilibrio. Sí. Hacer equilibrio entre todo lo que pasa, ¿viste? Lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, las cosas que te hacen bien, las cosas que te hacen mal. Y el equilibrio se hace andando, ¿viste? Vos en la bici, no puedes hacer equilibrio así fija, tenés que ir andando en bici. Y creo que la creatividad es una invitación a eso. Sí, y también, ahora escuchándote,
para mí la creatividad, esto por ahí es un concepto, ¿no? Una vivencia en realidad muy personal, es, a ver, te permite gestionar un montón de emociones, o sea, no a la vez, por supuesto, ¿no? Pero esta cosa de la frustración, del enojo, del no me sale, del qué pensarán los otros, ¿no? O sea, de la alegría cuando algo, cuando uno ve que ha creado algo no sé, que vale la pena o que le gusta. O sea, me parece que dentro del proceso creativo, que el proceso creativo alberga una gran gama de emociones y el transitarlo nos permite también aprender a gestionarlas y a conectarnos con esas emociones, ¿no? O sea, Sí, estamos conectando con lo que podemos pensar, con lo que podemos hacer y con lo que sentimos. totalmente. Y te sumo algo más a esa idea que me parece que está buenísima. El proceso creativo es, en gran parte, vos, básicamente vos, con lo que sos, lo que tenés ganas de hacer, tus pasiones, tus curiosidades y etcétera, y un montón de variables que no podés controlar, porque justamente la creatividad de eso se trata, ¿no? La creatividad del juego son un montón de cosas que tienen que ver con lo inesperado, con animarse a soltar algunas amarras, con estar receptivo a lo que te responda la realidad, con tratar de estar atento a cualquier cosa que te pueda inspirar, cosas que tienen que ver con soltar algunas amarras de las cuales tratamos de estar siempre como bien agarrados, ¿viste? Y sobre todo cuando uno está muy pendiente de sus miedos o de sus ansiedades, lo que busca es tratar de controlarlo todo, ¿viste? Vos querés Exacto. controlar que la realidad no cambie, que esto siga así, que nadie me moleste, que yo no sufra, etcétera. Ujú. Y cuando vos te empezás a meter en el proceso creativo, sí o sí tenés que empezar a aprender a soltar algunas cosas para poder sintonizar, y creo que ahí es donde uno aprende también a confiar un poco en el proceso, ¿no? Que el proceso te puede ayudar, te puede acompañar, te puede nutrir, vos podés aprender un montón, y lo que te decía antes, aprender a hacer equilibrio avanzando. ¿Cómo avanzamos con los errores Ah, qué buena o a pregunta. pesar de los errores? Bueno, vos sabés que gran parte de la creatividad tiene que ver con la observación, gran parte, con la observación de lo que vos, digamos, percibís de vos misma, y con la observación de tu obra y con la observación del mundo, ¿no? Básicamente es eso. Creo que los grandes creativos son grandes observadores, que tienen la capacidad de correrse de cualquier eje, en cualquier momento, verlo de costado y decir, esto me está sumando, esto no me está sumando, la realidad me está enseñando algo, yo le estoy pifiando, lo que sea. Pero tener esa capacidad de correrse, ¿no? Como de conciencia, conciencia plena y permanente, que también es un tema que se ejercita, ¿no? Es un ejercicio, digamos, es un ejercicio de todos los días. Y el error es digamos, es una etapa casi inevitable del proceso creativo. Cuando uno se pone a hacer y cuando uno aprende que tiene que soltar algunas amarras y que no puede estar en control de todo, lo más probable es que suceda algo que no esperaba. Que suceda algo o que no debía suceder, que puede ser una mancha en el lienzo que estabas haciendo, o puede ser un error en el videojuego que estabas programando, o puede ser un resultado en tu plan de negocios que no venía, que no se da. Entonces, vos ahí en ese momento tenés dos posturas, digamos. Vos te podés, digamos, de alguna manera identificar con el error, ¿no? Que es lo que solemos hacer los seres humanos. Y decir, la repum que lo parió, me quiero matar, esto es un fracaso, no sirvo para nada, empezás a romper cosas, tirás el vaso, te quejas, te peleas con tu mujer, con tu marido, no sé. Te identificas con el error. Esa es una opción. La otra opción es poder verlo, poder verte vos, observarte, correrte hacia un costado y decir, che, qué macana, no salió como yo quería. Pero ¿qué saco de esto? ¿Qué aprendo para poder seguir avanzando? Yo ahí, en el camino el camino a la creatividad es un libro bastante enfocado en la parte más metafísica, si querés, de la creatividad, ¿no? Y entonces, en ese libro yo planteo que yo creo que el error es un proceso por el cual tu idea se perfecciona a sí misma. ¿Y cómo se Es perfecciona? Diciendo, inevitable claro, es para mí. inevitable. Entonces, vos venís andando, de repente chocas con un error y el error te dice recalculando, amigo. Entonces vos, pum, recalculás y seguís avanzando, siempre aprendiendo de cada uno de estos pasos. Pero yo creo que detrás de todo error siempre hay un gran aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que o sea, los que creamos algo, esto lo tenemos, o por lo menos los que venimos creando algo hace mucho tiempo, esto lo tenemos como muy aceitado y encontramos en el error la oportunidad para
seguir creando o seguir aprendiendo, digamos, es parte del camino, es parte del empedrado que transitamos, ¿no? Cuando estamos creando. Y está buenísimo poder realmente hacer algo creativo para poder, te pongo lo contrario, ¿no? La viceversa, esto, para poder justamente aprender de los errores, aprender a tolerar la frustración, aprender a tolerar los errores. Es un camino, te diría que lento, gradual, pero que enseña un montón en ese aspecto, ¿no? Ahora, si te hago una pregunta, vos que sos una profesional y observadora de la conducta humana, ¿no te da la sensación como que todas nuestras vidas, nuestra educación, y que la educación que hemos recibido y también la que hemos desarrollado por motus propio, ¿no? No tuvo que ver siempre con evitar que sucedan los errores, evitar que sucedan los fracasos, evitar cualquier tipo de incorrección, evitar cualquier cosa que no esté dentro de los planes, como una constante carrera por evitar que eso suceda, y realmente después cuando uno se da cuenta de esto que estamos hablando, de que en el error hay aprendizaje, que en el error hay crecimiento, que en el error hay información que te ayuda a ver las cosas de otro punto de vista, decís, pero pará, capaz que hay que cambiar como un poco el mindset, ¿no? Y tratar de estar, en vez de estar a la defensiva de que todo lo malo pueda pasar, estar un poco más permeable a lo que sucede y ya. Yo creo que es una deuda pendiente en la educación desde chiquitos, o sea, esto de cambiar el concepto bueno, de error y de evaluación, ¿no? Porque, o sea, van de la mano, o sea, cuando yo me Claro. equivoco, no es lo mismo equivocarme yo sola que si me equivoco y los demás lo ven el error, me pueden juzgar negativamente, me saco una mala nota, o me va mal en el negocio, ¿no? O el libro que estoy escribiendo es una porquería, qué sé yo. Entonces, me parece que atado con eso y es algo que lamentablemente vivimos los niños viven desde muy chiquitos. O sea, yo siempre digo que si fuera ministra de Educación, lo primero que cambia es el sistema de evaluación en las escuelas. Pero bueno, sí, o sea, estamos acostumbrados al error y también creo que estamos acostumbrados a que desde chiquitos los papás y la sociedad en la que nos movemos, las maestras, las escuelas, nuestros pares, nos marquen también el error. Uno tiene, ¿no?, la tendencia siempre a marcar en lo que el otro se equivoca y no lo que el otro hace bien. O sea, no se refuerza positivamente a las personas en general. Siempre que hablamos para marcar errores. Entonces creo que eso, bueno, es uno de los motivos por el cual vemos a los errores como algo tan grave, ¿no? Como sinónimo de fracaso. Totalmente. Se nos O sea coloca que en un lugar de mucha vulnerabilidad, por otro lado. sí, 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 o sea, y no solo de marcarlos, sino hasta de castigarlos, ¿viste? Ujú, Y creo que hasta uno aprende a autocastigarse frente a los errores, como que uno va aprendiendo eso y lo tomamos como que lo naturalizamos, y yo creo que hay mucho del proceso creativo y de la vida misma que tiene que ver con construir eh, mucha capacidad de amor propio. ujú, ¿Viste? De tenerse paciencia, de comprenderse, de abrazarse el alma en la medida de lo posible. Mucho necesitamos eso porque no nos lo enseña nadie y de hecho no. creo que se nos enseña todo lo contrario. Se nos enseña a mirar para afuera, a compararnos, se nos marca los errores, se nos enseña que aprendamos a marcarnos los errores. Y es como que al final terminás como una especie de despersonalización de lo que realmente sos. Y esa creo que es una de las grandes uno de los grandes insights que yo traté de abordar en los primeros capítulos de Crear o Reventar, ¿viste? El primer capítulo se llama Cómo convertirte en lo que eres. Es un juego de palabras que no es mío, es de un filósofo, Alan Watts, que escribió un librito que después te voy a recomendar. Y detrás de esa idea está la idea de que detrás de esta cara y de estas personas que estamos compartiendo, hay un ser esencial que sabe lo que quiere, que tiene talentos, que tiene curiosidades, que tiene ganas de hacer cosas, pero que en la medida que van pasando los años es como que lo vamos tapando, ¿viste? Ujú. Bueno, es algo que estamos viendo en los niños, ¿no? Mucho, yo doy charlas sobre
el uso y abuso de Internet y de, digamos, y de todo Mm. esto. Y bueno, estamos viendo que en etapas muy tempranas, cada vez más tempranas, los niños se sumergen en un mundo poco creativo, y se pierden toda la estimulación del juego, ¿no? Cada vez en etapas más tempranas. Nos quejamos que los adultos jugamos poco. Yo creo que los adultos deberíamos jugar más para promover esto de la creatividad, pero ahora el gran problema que estamos teniendo es que nuestros niños juegan poco y crean poco, o hasta cada vez más corta edad. Yo creo que sí, estoy 100% de acuerdo y creo que hay un gran desbalance, no solo en los niños, sino en la sociedad en general, entre el nivel de consumo y el nivel de creación, ¿no? O el nivel de lo que yo recibo y el nivel de lo que yo le doy al mundo. Y un poco ese es el bastión que estoy tratando de llevar adelante con esto de la divulgación de la creatividad. Yo creo que cuando vos tenés la vara del consumo allá arriba y la vara de tu producción allá abajo, se te desarma no solo tu proceso creativo, sino que se te desarma la vida. Empezás a Ujú. cuestionarte para qué estás en este mundo, cuál es el sentido de todo. Bueno, se desarma todo. Ahora, cuando vos buscás, no te digo que sea perfecto, pero tratás de equilibrarlo, le prestás más atención a aquellas cosas que podés generar, aportar, crear, compartir, un montón de otras piezas se te empiezan a acomodar. Creo Es un que poco, sí, perdóname que te interrumpa, es un poco lo que está pasando, lo que estamos viendo que pasa ahora con esta cuarentena. O sea, adultos encerrados que miran series o que, digamos, o que no tienen o que han perdido, digamos, de alguna manera la capacidad de crear, ¿no? Y nos vemos confinados, encerrados, sin mucha posibilidad de consumo. Y bueno, o sea, en mucha gente estamos viendo también que salen cosas maravillosas, ¿no? Que de pronto sí, empezaron a hacer se- cosas que... yo tengo ahí como un las- poco el termómetro por los comentarios que recibo y las cosas que comparto, hay como dos extremos, ¿no? Están la sí, gente que, los creativos están creando a full, porque están en su casa, no tienen que ir al trabajo, lo que sea, entonces tienen tiempo para hacer música, escribir, comparten videos, o sea, hay una gran cantidad de gente que está aprovechando este momento. Y después hay una gran cantidad de gente que estás en tu casa, la pandemia te despojó de tu vida conocida, y la verdad es que es válida la pregunta. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué sí. hago? Y no todo el mundo tiene esas herramientas para observarse, entender qué le gustaría hacer y ponerse en acción, ¿no? Por eso está buenísimo lo que estamos haciendo, porque de alguna Sí, manera sí, estamos como encendiendo una luz ahí. era la idea. Hablando de encender luces, ¿qué tips o qué consejitos podemos darle a las personas, a los que no se les encienden mucho las luces, a los que no saben qué les gusta, no saben por dónde empezar, no saben, o sea, piensan que no pueden tener una idea, que no pueden crear nada nuevo o novedoso? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos? Mira, a la creatividad hay que ayudarla para que suceda. La tenemos que ayudar nosotros mismos. Razón por la cual, suponte, si vos desde que te levantás hasta que te vas a dormir, estás todo el día ocupada haciendo algo, pero no ocupada en el sentido de que tenés trabajo. ¿No? Realmente, quizás podés tenerlo, no sé, de 9 a 18 estás realmente ocupada haciendo cosas, ¿no? Pero después cada hueco libre que tenés en la vida lo llenás con mirar el celular o prender la tele o estar en las redes sociales, o mirar Netflix, o sea, cada hueco lo llenás con algo que viene de afuera, es muy poco probable que aparezca algo de adentro. Por lo cual, esto es lo que yo trato como de recomendar mayoritariamente en esta época. Esta es una época en la cual es muy fácil llenarnos de cualquier cosa que venga de afuera, porque estamos bombardeados de información, bombardeados de contenido, bombardeados de... Todo te llega y vos estás adentro de tu casa. Entonces, quizás no es un momento para volverse productivo y hacer una gran obra de arte, porque realmente no estamos llevando vidas normales y hay un montón de cosas que nos condicionan y nos afectan, y hasta que ya no tengas ganas, y es totalmente válido. Pero sí es un buen momento para hacer el ejercicio de parar un poco el mundo y empezar a definir ciertos límites y hacer un poco de silencio, apagar la tele, tomarte 10 minutos por día para que la casa esté en silencio, o vos si no está en silencio la casa te vas a una habitación, te quedas en silencio y te encontrás con algo que te guste. Yo creo que la escritura es una herramienta que es muy accesible para todos nosotros. Si vos no sabés qué hacer,
algo que podrías hacer es escribir. ¿Y qué puedes escribir? Cualquier cosa. Y si no se te ocurre qué escribir, hacer un ejercicio creativo de los que comparto ahí en mi perfil, agarrás 2 libros de tu biblioteca, agarrás un párrafo del primero y un párrafo del otro y escribí algo que los conecte. Y cuando te pones a escribir algo, inmediatamente se te empiezan a ocurrir ideas y inmediatamente entras en el proceso creativo. Entonces, creo que hay 2 o 3 consejos que les puedo dar. Número 1, tratar de tener un momento en el día en el cual se pueda hacer silencio. Guardo el celular, apago la tele, silencio. Número 2, tratar de hacerme esas preguntas que me parece que son como las grandes preguntas, pero son interesantes, que tienen que ver con qué me gusta hacer, qué quiero hacer, qué tengo ganas, qué me atrae, qué me genera curiosidad, qué tema me gustaría investigar, ¿viste? Empezar por hacerme 1 o 2 preguntas por día. Y una vez que vos te haces esa pregunta, decís, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo yo probar algo de eso? Suponte que te gusta la guitarra, pero nunca tocaste la guitarra. Bueno, ¿qué podría hacer? Por lo menos, no sé, puedo ver algún tutorial en YouTube y le dedico 5 minutos o 10 minutos del día a eso, un poquitito. No hace falta 2 horas, 3 horas, un poquitito. La idea es hacerlo todos los días, pero, digamos, rutinariamente, de forma tal que vos puedas adoptar ese hábito y que ya mañana a las 7:30 te acuerdes que es la hora de mirar tutoriales de YouTube o que es la hora de ponerte a hacer ejercicio. El movimiento es muy importante en el proceso creativo. Vos sabés que cuando vos te movés el cuerpo físicamente, ¿no? Entra en circulación la sangre, se oxigena el cerebro, empezás a tener una visión más positiva de la vida y se te ocurren mejores ideas. Así que creo que si hay una idea madre de todo esto, creo que hay que ayudarse a ser creativo y ayudarse con estas pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día, ¿no? Bien. Recién hablabas de algo que está muy bueno y que nosotros lo vemos muy seguido en nuestros pacientes, que tiene que ver con esta cosa de llenarse de actividades. En general, la persona que padece ansiedad no es buena administrando los tiempos. Se llenan de cosas, o sea, para no dejar espacio, en general tienen un estilo de vida bastante agitado o bastante estresante. Nunca la creatividad o incluso el ocio es visto como algo bueno, es más bien visto como una pérdida de tiempo. El ansioso en general prioriza la responsabilidad, las preocupaciones, las obligaciones, todo lo que, ¿no? Todo lo que puede resolver de ahora hacia el futuro. Y esto de tener este estilo de vida no es casual, o sea, el ansioso lo que hace es se pone cosas para no pensar, para no conectarse justamente con estos pensamientos catastróficos que tiene o con sus pensamientos negativos o con algo que lo angustie, digamos, y en ese no conectarse con lo malo, no se conecta con nada, porque no hay espacio, ¿no? Totalmente de acuerdo. No queda lugar. Esto es un proceso de evitación, algo que nosotros llamamos evitación cognitiva, ¿no? Si bien no es una evitación de algo que uno hace, sino más bien es esto de evitar pensar. Sí. Y en eso yo creo que cuando tenemos o queremos corregir esto y buscar esto, hay un montón de cosas para hacer. Una de las cosas que me parece fundamental es moverse, salir, generar vínculos nuevos, ¿no? O sea, abrirse a charlar con personas nuevas, distintas. ¿Qué más? O sea, buscar, por ahí probar a hacer algo que nunca hayamos hecho. Sí, el Sí, otro mira, día. yo creo que para mí, al menos en mi experiencia personal, el movimiento, como bien vos decías, es la base de, digamos, de mi salud, tanto mental como física. Ahora me está costando bastante porque no puedo salir a correr, pero yo suelo salir a correr todos los días, 7:30, 8 de la noche, corto el día y me voy a correr. Y cuando yo corro, pienso ideas, me siento energizado, vuelvo contento a mi casa, etcétera. El movimiento es definitivamente un gran aliado de la salud y de la creatividad. Pero, como bien vos decías, hay otras cosas, y creo que en definitiva es cualquier cosa que te demuestre que vos tenés la capacidad de sentir algo más, o de conectarte con algo más, o de experimentar algo más de tu rutina diaria. ¿Viste? Porque creo que estamos hablando de que cuando uno
se pasa la vida evitando todo lo malo que suceda y catastrofiza, sobre todo, no sé si inventé una palabra, catastrofiza, No, bueno, no, no no, importa. correcta. ¿Existe? Ok. Sí, la usamos un montón. Ok, cuando uno se pasa la vida catastrofizando todo lo malo que pasa, entonces te la pasas evitando. Cuando te la pasas evitando, lo que tenés es una versión acotada de la experiencia de vida. No tenés la vida en plenitud que podrías tener, sino que tenés una versión reducida, en la cual hay menos sensaciones, menos emociones, menos experiencias, menos vínculos, menos recuerdos. ¿Sí? Ujú. Y entonces creo que cualquier cosa que vos puedas hacer para demostrarte a vos misma que tenés la capacidad de tener una experiencia nueva, tener la capacidad de crear algo, tener la capacidad de tener una vivencia, una emoción, una sensación, todo eso te ayuda a darte cuenta que quizás ese estilo de vida no está tan bueno y que vos te mereces una mejor vida, en definitiva, ¿o no? Exactamente. Vos hablás también en tu libro sobre el valor de la meditación, de la respiración, esta cosa, ¿no? De encontrar ese espacio de silencio verdadero, ¿no? En lo posible. Eh, ¿Eso es algo que a vos usualmente te sirve, te acompaña, lo practicás? ¿Cómo? Mira, yo empecé a meditar hace muchos años por una situación muy concreta que me generaba muchísima ansiedad, preocupación y malestar mental. Y entonces encontré ahí en un librito una técnica muy sencilla que era básicamente sentarte en una silla, respiración abdominal y contar con cada respiración desde 100 hasta 1. Eso, Ujú. hace eso, decía el librito y vas a ver cómo te calma. Y yo lo probé y me di cuenta que inmediatamente me sacaba de ese rollo y entonces lo empecé como a implementar, ¿no? Varias veces en el día, lo hacía 10 minutos a la mañana, 10 a la tarde, 10 a la noche. Y durante bastante tiempo me ayudó muchísimo a transitar, lo usaba como una especie de herramienta, ¿viste? Cuando yo sentía que las cosas, la situación me desbordaba o que, ¿verdad? Pumba, apagaba la compu, todo, me sentaba en la silla y hacía eso. Y había como adquirido una especie de práctica que me funcionaba como si fuera un botón, ¿viste? Apretaba ese botón y yo sabía que en 10 minutos estaba más tranquilo y podía ver las cosas de otra manera. Hoy por suerte no necesito hacerlo tan seguido, creo que algunas cosas aprendí en el medio, pero sí lo hago 2 o 3 veces por semana y lo hago por periodos un poco más largos, 20 minutos, media hora. Apago todo, cierro los ojos, a veces lo hago en la cama, a veces acá sentado en la silla y realmente siento que, no sé, no sé si sos meditadora o si alguna vez tuviste la experiencia, pero en algunos momentos muy particulares aparecen algunos vestigios de una sensación de calma muy profunda que va más allá de la, creo yo, de la cabeza y del cuerpo. Ahí hay algo y que me genera muchísima fascinación, que no siempre me aparece, pero que bueno, que cuando sucede lo disfruto mucho y siento que me hace muy bien. Esto que vos decís está buenísimo porque es también un poco lo que nosotros practicamos en terapia. En general les enseñamos a los pacientes técnicas de respiración abdominal, porque bueno, la realidad eh, digamos, como una idea muy central y muy concreta, que es que uno no puede estar ansioso y relajado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno se entrena en respirar y en aquietar la respiración, eso influye directamente sobre el sistema nervioso y hace que una parte del sistema nervioso, que es la que regula, disminuya los niveles de ansiedad. Y está bueno que hayas dado testimonio de que esto practicándolo se logra porque muchos pacientes se ponen reticentes con esa técnica. A mí lo que me pasa es que en los momentos que hay momentos que yo tengo muy identificados, que son básicamente tres. Cuando voy manejando por Panamericana, cuando me estoy Uf, duchando y antes de dormir, cuando ya apagué la luz. Y te digo por qué los tengo tan identificados, porque son los momentos en donde no puedo escribir, o sea, donde no tenés el papel no ahí a tenés ahí. mano. Claro, hay esos momentos en donde la cabeza por algún motivo está distraída, está quieta, digamos, ahí es donde se me ocurren, ¿no? Las mejores ideas. Entonces,
a ver, si bien no es un momento de meditación, para mí, en mi vida, es un momento de silencio en donde se aquieta todo, digamos, y en ese lugar entran un montón de ideas y lo tengo súper identificado, y he generado algunas maneras muy creativas de poder anotar mientras estoy en esos momentos. Vos sabés que yo aprendí algo, mientras vos hablabas, me estaba acordando de algo, yo aprendí algo meditando, algo concreto y que creo que con el tiempo, te vas a reír con lo que te voy a contar y capaz que me podés dar digamos, el fundamento científico o profesional. Yo aprendí algo meditando, yo aprendí, ¿viste cuando de repente, no sé, vos estás haciendo algo y una explosión, un ruido, y viste esa sensación del susto? De que te corre la adrenalina por el pecho, que te asustás. Sí. Eh, un día, me acuerdo del momento, yo estaba meditando y de repente, ¡pumba! Un ruidazo afuera, un choque, no me acuerdo qué fue. Y yo estaba en un estado pero profundo de relajación, estaba muy profundo. Pero aún así, es como que no sé, mi cerebro disparó digamos, ese rush de adrenalina que lo sentí en el pecho. Pero desde mi cabeza, como que tuve la capacidad de observar y eso y decir, ah, mira, estoy relajado, pero el cuerpito mandó ahí una cosita. Y como que yo me quedé, seguía meditando, ¿viste? Y lo que aprendí ahí es que muchas veces esas sensaciones físicas que nos genera el miedo, la ansiedad, ¿viste? De que de repente sentís como que temblás o que, no sé, se te nubla la visión o te transpiran las manos. Muchas veces cuando uno las puede observar desde afuera, no se identifica, o sea, no se preocupa por ellas, inmediatamente es como que calman, ¿viste? Dejás de o sea, no te automonitoreás y no catastrofizás sobre tus propias sensaciones. Eco, tal cual. Sí, como que si yo me pongo a pensar, uy, estoy nervioso, estoy asustado, probablemente haya tenido que cortar la meditación en el momento porque me iba a asustar más todavía. Eso es Pero como que porque, eso es porque la ansiedad tiene como tres niveles de respuesta: el nivel cognitivo, el nivel fisiológico y el nivel motor. Entonces, uno puede ver, esto también habla, ¿no?, de las diferencias individuales. Hay pacientes que tienen la ansiedad más motora, ¿sí? El que mueve, ¿no?, el mueve la piecito, patita. más Sí, física, más conductual. El paciente que piensa, 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 y el que pasa todo por el cuerpo, ¿no? El que siente estos síntomas que vos describí, palpitaciones, ataques de sí. pánico y esas cosas. Bueno, nada, es por eso, ese es ese es el fundamento. Creo que Eh, está bueno. Creo que está bueno a veces, y volvemos a lo de antes, ¿viste? Tener esa capacidad de observar, de darse cuenta de esas cosas y de tomar otra actitud directamente. Exactamente. A ver, ¿se te ocurre algún otro tip que podamos darle a los pacientes, a la gente que nos está escuchando, o algún consejo o algo que haya quedado ahí en el tintero? Estoy pensando, sí, mira, yo creo que el otro día también en un vivo hablábamos sobre cómo se puede diseñar una vida más creativa. Creo que la creatividad es algo que se diseña, ¿no? Como se diseña cualquier cosa, como Ujú. se diseña una obra, como se diseña un proceso, uno puede diseñar una vida más creativa. ¿Y qué significa diseñar una vida más creativa? Bueno, darle forma, o sea, moldearla de forma tal que la creatividad tenga más espacio, básicamente y un poco atado a lo que te decía antes, de ayudarte, ¿no? Entonces, una gran herramienta que utilizan los diseñadores es, digamos, de alguna manera, visibilizar aquellos elementos que te ayudan a conseguir tus objetivos, ¿sí? Ejemplo, vos querés ser una persona que adopte, que te querés convertir en una escritora, suponte, pero no escribís, porque no tenés tiempo, te olvidás, lo que sea, ¿no? Pero vos te querés convertir en una escritora, lo que tenés que hacer es diseñar una vida en la cual la escritura tenga más relevancia. Entonces te empezás a rodear de libros. No los tenés guardados, los tenés desparramados por todos lados, los tenés visibles.
Y si querés adoptar el hábito de la escritura, tenés tu cuaderno y tu virome arriba digamos, de la mesita de luz y no la guardás en un cajón, porque hay un insight de las neurociencias que nos dicen que muchas veces, un gran porcentaje de las cosas que hacemos es porque las vemos. Entonces, por eso agarramos el celular 200 veces por día, porque lo vemos siempre. Entonces, si vos querés hacer más escritura, mirala más, tenela más a la vista. Empezá a diseñar tu entorno de forma tal que te ayude a tener una vida más creativa. Yo hace un tiempo había leído en un libro sobre diseño de comportamiento humano, que es la práctica que utilizan sobre todo las redes sociales para que estemos más tiempo conectados, ¿no? Como diseñan nuestro comportamiento. Sí. Y daba un ejemplo muy concreto. El autor del libro decía, en la mayoría de los hogares occidentales, el living o el comedor de las casas está diseñado alrededor de la televisión. Entonces, ¿qué van a hacer las personas que están en el living? Van a mirar la televisión, porque está todo, están los muebles puestos alrededor, el sofá, la tele, la iluminación, está todo hecho para que vos mires la tele. Ahora, si vos querés tener una vida en la cual en el living sucedan otras cosas, bueno, rediseñá ese living para que esas cosas sucedan, ¿no? Muy bien, muy interesante. Ahí tenemos varias personas que nos están preguntando cómo se llaman tus libros, acá lo vuelvo a mostrar. Este es Crear o Reventar, y está El Camino de la Creatividad también, ¿no? El Camino de la Creatividad. A ver si, dame un segundito que lo voy a agarrar, sí, que creo que lo tengo acá atrás. Si van teniendo alguna pregunta, algo que le quieran preguntar a Facundo o a mí, me pueden dejar acá en los comentarios. Acá está El Camino de la Creatividad. Que está bastante fuera de edición, este libro está difícil de conseguir. Ya lo sé. Sí. Ya intenté. Bueno, estoy ya en proceso de una reedición actualizada, así que probablemente en algunos meses veamos si hacemos que se pueda conseguir fácil de nuevo. Bueno, buenísimo. Bueno, Facu, queremos desde ya agradecerte un montón por tu tiempo. Me parece que todo esto que estuvimos hablando es súper útil para que las personas se animen, que hagan algo, digamos, que tengan un espacio, aunque sea chiquitito, de creatividad en sus vidas, que hace tan bien y importante, ¿no? Para hacernos sentir bien desde el espíritu, desde lo mental, desde lo físico, desde todo punto de vista. Así que te recontra agradezco por tu tiempo. Un placer. ¿Te puedo aportar algo como para cerrar que creo que creo que nos puede ayudar puede ayudar a la gente? A mí realmente creo que me ayudó muchísimo a comprender mi propio proceso creativo y utilizarlo también para conocerme mejor y poder avanzar. Yo leí en un librito hace unos años, no me acuerdo ahora, El Camino del Zen o algo así se llamaba, un librito muy chiquito que es sobre la filosofía Zen y cómo se puede aplicar a la vida cotidiana. Y el autor en ese momento decía que para superar cualquier obstáculo en la vida, sea cual fuera que vos tengas, o cualquier bloqueo o miedo que quieras superar, siempre es mejor tener una filosofía de vida. Cualquiera, la que vos quieras, pero tener una filosofía. Y muchas veces, a veces se piensa en la filosofía de vida como uno debe creer en una religión o ser espiritual o no. No, quizás una filosofía de vida es saber quién sos, qué te gusta, qué querés en la vida, qué cosas estás dispuesta a dar y qué cosas estás dispuesta a recibir. Y ya con eso, viste, son 3 o 4 herramientas que te ofrecen como una especie de marco de acción. Sí. Y me parece que está buenísimo eso. Está buenísimo tomarnos el tiempo para construir esa filosofía propia de vida, que en mi caso creo que es la creatividad, creo que es el hacer, pero en el caso de otras personas puede ser otra cosa. Así que nada, me gustaría como que dejar como ese mensaje, sea lo que sea que tengas que superar, trata de crearte tu propia filosofía de vida, tus propios valores, tu propia historia y dale para adelante, dando pequeños pasos que la creatividad te va a ayudar muchísimo. Sí, aunque, a ver, la creatividad en tu caso es tu trabajo. Yo creo que la creatividad está en todas partes, ¿no? O sea, en todos los trabajos, en todos lados, pero aunque sea, si no lo hacemos parte de un trabajo, que sea parte de un hobby, que sea parte de una parte del día, ¿no? O de la semana, que tenga algún lugar.
en nuestras vidas. Me parece que eso es Yo siempre lo algo resumo como que fundamental. son, aunque sea 5 minutos de algo que te guste cada día. Si vos tenés Exactamente, en tu día a día 5 minutos de algo que te gusta, tu vida cambia, pero exponencialmente. exactamente. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un gusto Un enorme. placer, Y Sofi. bueno, para los que están viendo, la semana que viene vamos a estar hablando con Mirta Pola Rossi, que es una neuroeducadora. Vamos a estar hablando del estrés de los papás y de los niños en esta etapa de cuarentena, y de los docentes también, a todo lo que está pasando en las casas, que también resta mucho, digamos, resta mucho a tener espacios de creatividad, y hay que usar la creatividad justamente para no caer en el estrés, ¿no? Así que bueno, para los que están preguntando, este vivo queda grabado en las historias, así que bueno, les agradecemos a todos por estar y a vos, Facu, por este tiempo súper Un placer, valioso. Ceci. Un beso Gracias por grande. invitarme. Chao, chao. Chau, chau.